Muy buenas tardes a todos, yo soy Abel y esto es La Experiencia. Ya tenemos aquí el capítulo 12, que parecía que no iba a llegar nunca porque la semana pasada no tuvimos capítulo, tuvimos unos problemillas y hubo que aplazarlo, pero ya está aquí un nuevo lunes. Si ha sido un lunes de mierda como suelen ser los lunes después de un fin de semana, aquí tienes tu capítulo de La Experiencia para desahogarte, para no pensar en nada malo e incluso para aprender. Hoy tenemos con nosotros a Carlos de Survival Extreme, quien ha pasado media vida aprendiendo y sigue haciéndolo sobre la supervivencia extrema. Hoy vamos a aprender muchísimo, ya sea como para estar en montañas y hacer fuego, como para estar en la nieve, como para el día a día. Muy buenas, Carlos, bienvenido a La Experiencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Que Nada, la hombre. verdad que yo con todo lo que veo que haces en las redes sociales, en YouTube y todo, ya me parece difícil que tengas tiempo para venir a un podcast. Pues es al revés, ¿eh? Me quité las redes sociales hace un mes y Vaya. vivo como Dios, tío. ¿Y eso? ¿Para Le he descansar un dado, poco de la porque gente? yo es que no me gustan las redes sociales, les tengo una tirria de cojones. Y la productora con la que grabo vídeos tiene un chaval que se dedica a las redes sociales y le dije, mira, te doy todas las claves y haz lo que te salga de los huevos. O sea, no me llames, no quiero saberlo. O sea, voy a grabar 2 veces al mes, un día, quedo con ellos, hago 8 o 10 vídeos seguidos y ellos lo van administrando durante el mes y Santas Pascuas. Ah, bueno. ¿Y cuando las llevabas tú, o sea, no te molaba porque te agobiaba o la gente o lo que fuese? O el tener que estar pendiente a lo Sí, mejor de las redes sociales, ¿no? porque aparte yo soy una persona muy normal. Entonces, cuando alguien te llama y te dice, oye, tengo un problema y te explica su problema, pues lo escuchas y le das una solución de lo que tú crees que podría ser. Claro, cuando tienes 500 personas en el Instagram, pues está bien, porque igual te llama uno a la semana y hablas con él y se lo explicas. Pero cuando ya empiezas a tener 7 8 mil personas y de golpe tías que te tiran la caña, tíos que te tiran la caña, y gente con mil problemas, y al final dije, mira, tío, no, las redes Claro, sociales no son para esto. O sea, que al final si quieres un psicólogo vas, lo contratas y le pagas, ¿me entiendes? claro. Bueno, pues para dar comienzo al podcast, la pregunta que siempre le hacemos a todos los invitados. En este caso, ¿quién es Carlos, la persona que está detrás de Survival Extreme? Bueno, yo siempre me he definido un poquito como el científico loco, científico por el método empírico, porque cuando no entiendo algo me gusta explorarlo de forma física, es decir, para entender cómo funciona la mente, en lugar de leer un libro y decir, vale, esto es lo que debe ser, pues no, me gusta ir a crear una situación compleja, complicada, mezclándola con todo eso que a mí me gusta, que es el saber sacar provecho a cualquier situación en cualquier momento, pues mezclando esas dos situaciones sale Survival Extreme. Y bueno, para quien no lo sepa, espero que la mayoría de los que escuchen este podcast te conozcan, porque para mí es un canal que vale mucho la pena. O sea, haces todo tipo de bueno, todo tipo, supervivencia extrema en muchos Uh ámbitos -huh. y en muchos lugares. ¿Cuándo surgió en ti esa vena por el tema de la supervivencia? Bueno, yo empecé de muy crío, sin saberlo, porque bueno, yo pasaba mucho tiempo con mi abuelo estaba todo el día en la montaña y tal, y yo, pues bueno, con 3 añitos ya me cogía de la mano y se me llevaba un día o 2 días o 3 días a la montaña con él y bueno, pues él era furtivo, ¿no? Hoy en día está mal visto, pero bueno, es un cazador que no usa escopeta, que no usa pólvora, sino que sabe coger las cosas según la época del año, sabe entender cómo funciona la naturaleza para coger aquello que él necesita, ¿no? Y yo Claro. sin saberlo, pues bueno, tuve un buen maestro desde crío, después empecé a trabajar en la empresa familiar, con la crisis me arruiné y volví otra vez a empezar con aquello que yo entendía, que es la montaña, que eso de momento aún lo entiendo bastante bien. Y de ahí, pues bueno, poco a poco empecé a traer amigos a dar vueltas a la montaña y a pasar los fines de semana, les gustó, me empezaron a traer gente, monté una escuela. De montar la escuela empecé a querer entender y saber más y empecé a hacer pequeños viajes a Pirineos, a los Alpes, etcétera, para experimentar más en el ámbito de la supervivencia y como que el que corre un triatlón, ¿no? Que al principio pues corres 5 kilómetros, luego 15, luego 30, luego un triatlón, luego un Ironman y pues lo mismo.
Acabé haciendo rutas por el desierto del Chevil, del Borma, yendo a Groenlandia, hacer también una ruta a Siberia y siempre rutas de 3-4 días con recorridos de entre 80 y 100 kilómetros y sin llevar equipo, es decir, siempre un máximo de 4 objetos, sin llevar agua ni comida, para tratar de entender cómo funciona el entorno y cómo sacarle partido. Claro. ¿Y recuerdas cómo eran esas primeras experiencias, ya sea en la escuela o alguna anécdota de pequeño que tú recuerdes con cariño relacionado con la supervivencia? Bueno, es que mi visión sobre la supervivencia se ha modificado con el paso de los tiempos, gracias a Dios ha ido evolucionando y ha pasado de ser algo que nos han vendido en televisión como el Superman, ¿no? El superhombre, el Rambo, la cinta en la cabeza, un tío matando a Charlie por mitad de tío peligroso, ¿no? Con su cuchillo, Hmm. un tío a Sí, entender como que un no, que la guerrillero, ¿no? supervivencia realmente sí, un militar peligroso que parece que hay que tener cuidado con él, ¿no? Y no, realmente cuando te pones a estudiar lo que es la supervivencia realmente es como tú te enfrentas a una amenaza. Y la amenaza no tiene por qué ser un acto bélico, es decir, yo he tratado con mujeres maltratadas que obviamente es una situación de supervivencia real, cotidiana, en tu día a día brutal. Yo he trabajado también con niños con cáncer. Cuando hablas con sus padres, ¿no? Que van a perder a un crío, son situaciones muy complejas, pero ya si quieres te alejas de ahí, desde un accidente de tráfico a un policía que tiene que actuar, a ti mismo, ¿no? Que tengas una discusión con tu pareja, con tu jefe. Al final es cómo tú enfrentas una situación sin entrar en pánico. Es decir, cómo gestionas tus emociones para ser lo más eficiente dentro de una situación. Claro, una vez cambias ese prisma, cambia todo. Claro. Pero ¿cómo, por ejemplo, tú trasladas lo que me estabas comentando, ¿no? Lo de la mujer maltratada, un accidente, una discusión que Uh-huh. puede pasar en el día a día. Eh, ¿Cómo se ¿Sí? traslada eso que empiezas tú a aprender en la montaña a un ámbito ya más de cotidiano, del día a día? Claro, porque cuando nosotros pensamos en la montaña, pues todo el mundo tiene la imagen idílica, ¿no? De, ay, entre los arbolitos, la puesta de sol, los pajaritos cantando. Y no, no funciona así. Es decir, la montaña realmente lo bueno que tiene es, la montaña no es que dé paz o te recargue las energías o yo qué sé, o te abra los chakras o como quieras llamarlo, ¿no? Sino que simplemente lo que ocurre es que la cantidad de información recibida por minuto es extremadamente más baja que en la ciudad, ¿de acuerdo? En la ciudad tienes coches, gritos, gente hablando, música, pitos, luces, sonidos, y en cambio la naturaleza es algo muy bajo. Los árboles se mecen con el viento, sonidos son normales. Entonces tu cabeza tiende a relajarse y de ahí que la gente diga que la montaña le da paz. Pero claro, cuando se hace de noche ya no me da paz. Entonces tengo un Claro. problema, me voy a morir y la gente llora y esas cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que hice para experimentar es ir a entornos donde la vida no es viable, no es posible. Entonces hablamos de desiertos, ¿vale? Donde la vida es baja, por así decirlo, muy complicado vivir allí. Y lo que hago es, bueno, pues me someto a un viaje de 3-4 días, teniendo que hacer una ruta para evitar estar estacionario, es decir, forzarme a caminar continuamente y teniendo que entender cómo funciona ese entorno. Y ahora, ¿por qué te explico esto? Porque cómo lo extrapolo a la vida cotidiana. Pues cuando estás al límite, sin agua, sin comida, cuando en tu cabeza se te mete que vas a morir, que Mm. no sales de ahí, es como tú trabajas con esa emoción, cómo le das la vuelta, ¿de acuerdo? Cómo consigues esa calma. Al final entiende que la supervivencia en sí, todo ser vivo está asociado al instinto de supervivencia. Un bebé cuando nace y llora, llora para llamar la atención sobre otra persona para que le suministre alimento, lo caliente, lo arrope porque se siente solo, etcétera. ¿De acuerdo? Todos estamos ligados al instinto de supervivencia. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo sabemos cuando estamos sometidos al instinto de supervivencia? ¿Cuántas veces te ha pasado que después de una discusión piensas, tenía que haber dicho esto? Claro. Muchísimas veces. Siempre, siempre te viene la Bien, mejor idea después de la discusión. bien. Pero ahí viene el porqué. ¿De acuerdo? Hay que diferenciar muy bien entre miedo y pánico.
El pánico es un mecanismo del instinto de supervivencia. Es muy animal. ¿Qué pasa? Cuando sale un león, tú no piensas en, bueno, mañana tengo que hacer un capítulo de podcast con el Carlos, etcétera. No. Tu mente hace un efecto túnel, se centra en la amenaza que es el león y en cómo reaccionar para mantenerse vivo. Tenemos 4 patrones básicos. Agresión de los animales con cuernos y colmillos, como los jabalíes, etcétera, y cuando viene un depredador, ataca. Tenemos los que salen corriendo, corzos, liebres, etcétera, que salen corriendo. Tenemos los que se hacen el muerto, se quedan totalmente quietos para que no los vean. Y por último, en grupos sociales, la sumisión. Bien, 4 patrones de pánico, aprendidos de los animales durante miles de años. Bien. ¿Qué ocurre? Cada persona tiene un patrón diferente. Es decir, si yo te grito, me va a gritar de vuelta, el que se va a quedar bloqueado sin saber qué decir, el que se va a alargar de la situación y el que va a hacer lo que yo le diga por no meterse en problemas. Son los 4 patrones de pánico. ¿Qué ocurre en pánico? No hay acceso ni a la creatividad ni a la imaginación. Y en según qué parte, ni a la memoria. ¿Bien? Entonces, por eso, cuando a ti se acaba la discusión, cuando se rompe el efecto túnel, que más o menos son unos 15-20 minutos, vuelves a tener creatividad e imaginación y dices, guau, tenía que haber dicho esto. Claro. Bien. ¿Cuál es la inmensa diferencia entre miedo y pánico? Si tú buscas la definición de pánico en la RAE, te dirá miedo irracional. Esa es la clave, la racionalidad. Yo con el miedo puedo ser racional, puedo entender qué ocurre. Es decir, el miedo es una proyección de mis puntos débiles hacia una amenaza. Me está diciendo, tengo que hablar en público y yo voy a pensar, buah, se me va a olvidar lo que tengo que decir. Me voy a poner nervioso porque la gente se va a poner a juzgarme y voy a quedar como el culo, etcétera. Bien, perfecto. Lo que tienes que hacer es escucharlo. ¿Qué tengo que hacer? Para no olvidarme lo que tengo que decir, estudiate bien el tema, prepáratelo bien. Segundo, cambia el punto de vista. La gente me va a juzgar. ¿Y qué? No pasa nada. Yo vengo a ofrecer lo que yo sé. Con lo cual, tienes que buscar ese punto de vista donde esa amenaza te afecte lo mínimo posible. Y eso se consigue escuchando el miedo. El gran problema que tenemos es que nos han educado mal. Nos han educado desde pequeños diciéndonos el miedo es malo, el miedo es de cobardes. Yo no escucho el miedo, no entiendo cuáles son mis puntos débiles y no hay crecimiento como persona. Claro, o sea, como que no nos ayudan a entenderlo, ¿no? Y aprovecharlo para sacarle el máximo partido. Correcto. Es decir, un adolescente, porque todos los adolescentes se peinan igual. Quieren parecerse a Cristiano Ronaldo. Es perfecto. Estoy intentando copiar un modelo de éxito. El gran problema es que como yo me escondo a mí mismo porque no me gusto, el modelo de éxito y me olvido de mí, me olvido de mi crecimiento personal. Y yo no voy a ser Cristiano Ronaldo en la vida, porque no me llamo Cristiano Ronaldo, me llamo Pepito de los Palotes. ¿Bien? Y Claro. soy una persona totalmente distinta. Entonces, lo que tengo que hacer es hacerme crecer, entenderme, escucharme y potenciarme. Y como no escuchamos el miedo, porque el miedo es de cobarde, pues ese crecimiento no se da. Y es muy complejo, muy complicado el hecho de vivir hoy en día para un adolescente con tantísimos ejemplos de grandes éxitos cuando es extremadamente complicado ser exitoso hoy en día si te basas en esos patrones. No, y sobre todo como yo creo que hoy en día la presión social, ¿no? Que hay también que te intenta como obligar a que tienes que ser exitoso sí o sí. Es como un... Sí, pero tú te sometes a ella porque tú quieres. Claro, sí, eso también. Lo que pasa que yo Al creo que final, eh, es un poco lo que tú comentabas. No nos educan a ello y es como que tú te ves casi no forzado, pero como que te ves arrastrado por eso, por pensar como todos, ¿no? En ese caso también, en el tema del éxito. bueno, porque al final es algo que te meten con calzador. Lo ves en redes sociales. ¿Tú en redes sociales qué ves? Pues perfiles de gente que continuamente están viajando a sitios guays, en paraísos, con comidas en restaurantes caros, etcétera. Pero la vida no es eso. O sea, Claro. para nada. Entonces, claro, te venden una falsa historia donde resulta que ser exitoso es guay, cualquiera puede y no es real. Entonces, claro, es ahí donde yo voy, ¿no? Si tú tienes la capacidad de sentarte a analizar cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles y los tienes claro, tienes un camino muy fácil. Es decir, no fácil, pero sí mucho más claro
moverte y potenciarte. Hoy en día en el colegio te meten, te dan 10 asignaturas, tienes que aprobar las 10 por huevos, aunque se te den mal, tienes que sacar buena nota, y es un poco un despropósito, ¿no? Porque el niño nunca llega a saber potenciarse, llega a los 16 años, salta al bachillerato, ahora de golpe tienes que elegir la carrera que quieres hacer de mayor con 17 años, y es como, ¿y ahora qué hago, no? Y considero que es un error. O sea, a nivel educacional habría que educar mucho más en gestión emocional para provocar ese entendimiento de uno mismo y saber en qué uno es bueno o no, no en qué Claro. quieren que sean buenos los demás. De hecho, el tema de la gestión emocional creo que es muy importante y además la pandemia como que lo ha acrecentado muchísimo porque estos 2 años yo creo que ha hecho muchísimo daño a la gente que no, bueno, muchísimo, casi a todo el mundo que no ha sabido o no sabe gestionar las emociones y o no salir de casa, no ver a los seres queridos, que fallezcan a lo mejor y no los puedas ver. O sea, a nivel emocional, yo creo que justamente estos 2 últimos años ha sido importantísimo. O sea, siempre lo ha Pues sido, ¿no? Pero yo creo que esa se puede ver. yo creo que ha sido no algo malo, todo lo contrario, creo que ha sido un bofetón de realidad. Sí, claro, como un escaparate, ¿no? Sí, o sea, no, ha sido, te han pegado un bofetón y ese móvil que te ocultaba la realidad porque lo tienes delante de la cara y no ves más allá de ello, te han pegado un guantazo, te han pegado un bofetón y te han dicho, tío, que esto no es así, de que realmente parece que vivimos en los mundos de Yuppie donde no, el ser humano no tiene depredadores. Algo microscópico, has tenido encerrado en tu casa durante 3 meses, cagado de miedo, Exactamente. o sea, para que no te pille y no te mate. O sea, fíjate si tenemos depredadores. Entonces, ha sido un bofetón de realidad de decir, oye, tío, que el mundo no es como tú crees, que aquí vivimos todos muy guay, que nos vamos a hacer la cervecita a las 7 de la tarde, pero el mundo no es así realmente. El mundo Claro. es un sitio complicado, es un mundo donde tienes que tener muchas cosas en cuenta, pero donde lo que te han vendido como el supuesto estado de bienestar no es tanto como tú crees. Claro. Entonces, el saber gestionarte, el saber estar solo es muy importante. Saber escucharte, saber estar contigo mismo y no volverte loco estando solo. Mm. La gente se vuelve loca estando sola porque no se soporta. Caemos mal a nosotros mismos. Por eso necesitamos hablar con otra persona. Para olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? Exactamente, para evadirnos de nosotros mismos. O sea, parece una tontería, pero es mucho más grave de lo que Sí, sí, parece. sí. Y ese trabajo intrapersonal que nos deberían enseñar a hacer en el colegio no se hace. Y es una locura. Es decir, antes la gente decía, no, es que antes no había depresiones, claro, porque antes te ponían a trabajar con 12 años y toda tu vida se basaba en el trabajo y toda tu vida estaba enfocada en el trabajo. Desde que eras un crío hasta que te morías de viejo, nunca parabas de trabajar. O cuando estabas en el huerto, o estabas haciéndote la casa, o estabas haciendo no sé qué. Claro, hoy en día, ¿qué pasa? Calidad de vida representa y hemos ganado tiempo. ¿Qué ocurre cuando tienes tiempo? Que te escuchas a ti mismo y ahí empiezan todos los problemas. Claro. De hecho, hay algunas torturas, a lo mejor me estoy tirando el triple, pero que es como que encierran a gente en un sitio y la dejan como sola durante mucho tiempo, sin hacer nada. Y es como una tortura casi para la... O sea, una tortura a ti mismo, ¿no? Que Sí, te dejan en una sala piensa solo. que en las cárceles, por ejemplo, están los módulos de aislamiento que se basan en eso. ¿Vale? Es un castigo en sí. Claro. Entonces, realmente, para poder estar solo, primera tienes que tener esa capacidad de autoescucha y luego una mente muy bien amueblada. Eh, a partir de ahí es cuando uno empieza a trabajar mismo, empieza a comprenderse, empieza a entender cuáles son los activadores de pánico, esas llaves que te abren a no ser capaz de pensar. En una negociación es el mismo juego, es un juego de ajedrez. Yo me pongo a hablar contigo, si yo consigo que tú entres en pánico, ya he ganado porque tú has dejado de pensar. Claro. Voy a dirigirte hacia donde yo quiera, ¿vale? Pues tener esa capacidad de entenderte, de entender esos disparadores, entender cuándo estoy en pánico y cuándo no, cuándo puedo hablar, cuándo la conversación está siendo constructiva o ya he entrado en pánico y ya no estoy escuchando. Entonces, considero que hay que trabajarse mucho y precisamente la supervivencia, en esos días donde yo estoy sometido a hambre, frío, dolor, cansancio extremo, etcétera, es un
de trabajo es un modo de entrenamiento espectacular, brutal, a unos niveles que yo soy incapaz de hacerlo aquí. Tú, por ejemplo, has tenido, o sea, o recuerdas en cuántas ocasiones has tenido pánico. Uf, muchísimas. Pero cada vez menos, ¿eh? Piensa que yo el pánico lo comparo mucho. ¿Sabes cuál es el animal más peligroso del mundo? O sea, el perro más peligroso del mundo, disculpa. No, ni idea. ¿Cuál? ¿Cuál dirías que es? Uf, el perro más peligroso del mundo. Ostras, entiendo que sea alguna raza peligrosa también de las que... O sea, de las que están catalogadas como peligrosas. Pero no sabría decirte. Perdón, el perro más agresivo del mundo, Sorpréndeme, veremos. el chihuahua. Es tan pequeño que cualquier cosa que se le acerca lo interpreta como amenaza y ataca. claro, Las mentes es algo muy parecido. Una mente pequeña es altamente reacciona con cualquier cosa. Una mente fuerte, una mente bien amueblada es capaz de leer la situación, entender cómo funciona, crear una estrategia y sacar la mejor estrategia posible en ese punto, ¿de acuerdo? En cambio, una mente que no ha sido trabajada, una mente pequeña, por así decirlo, es altamente reactiva. Es esta gente que es extremadamente cualquier cosa que pasa, ¡ah! Ya lo ves al tío gritando agresivo, tal. No es una persona con un carácter fuerte, al revés, es un carácter muy débil, altamente reactivo, que reacciona con un pánico que es la ira o es la agresividad. ¿De acuerdo? Pues es un poco esa comparación, ¿no? Al final, más trabajada está la mente, cada vez entras menos en pánico, eres más capaz de leer la situación, de controlarte a ti mismo y de tardar más en entrar en pánico. Obviamente no es una varita mágica que ¡ping! Te toco la cabeza y ¡ay! Ya estás curado, ya nunca más vas a tener pánico. No, claro. pero sí que es cierto que al igual que un candado o una cerradura buena, una cerradura barata, hay muchas formas, cualquier llave la abre. En cambio, una cerradura buena, una cerradura cara, por así decirlo, es muy difícil abrirla, ¿no? Pues es una comparativa muy buena con lo que sería una mente en pánico o no. ¿Y en qué casos, por ejemplo, recuerdas tú de los que hayas ahora mismo aprendido, que hayas tenido pánico y digas, si me pasa, por ejemplo, eso otra vez, puedo intentar revertirlo? ¿Sabes qué ocurre? Que, como te decía, Dejas de pensar, las ¿no? acciones que te hacen entrar en pánico, las acciones que te hacen entrar en pánico, actuar. Entonces, lo que no voy a hacer es decírtelas, ¿vale? Claro. Por ejemplo, tú a nivel también educación y hasta dónde has llegado hasta ahora, ¿cuánto tiempo te ha llevado? Bueno, me imagino que ahora sigues aprendiendo, obviamente, pero ¿cuánto te ha llevado a ti de aprendizaje y de trabajo hasta dónde has llegado hasta ahora? La última década ha sido brutal. Piensa que yo en la empresa familiar desde que tenía 14 años hasta los 30. Y los últimos dos fui yo ya el jefe de la empresa, ¿vale? Entonces, mi vida ha ido muy ligada a trabajar 12, 14 horas diarias, de lunes a sábado. Claro, yo cogí la empresa con 29 años, 2009, y en 2 años y medio empezó la crisis del 2008 y me arruiné completamente. Es decir, perdí la casa, perdí la empresa, perdí la familia, perdí los amigos, porque me divorcié de mi mujer en ese momento y empieza un mundo nuevo, es decir, todo lo que a ti te han educado, que es a ser buena persona, a ser un tío trabajador, a no hacer daño a nadie, a ser una persona honrada, de golpe, habiéndolo hecho todo bien, te pegan una patada todo y no entiendes nada. Y digo, coño, si yo lo he hecho todo bien, o sea, Claro. no me he puesto a traficar con drogas, no he matado a nadie, no he hecho nada malo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me castigan, no? Y no entiendes nada. Y bueno, yo tuve la gran suerte, supongo, pues que soy abstemio, nunca he bebido alcohol.
nunca he tomado drogas y lo que siempre me ha gustado o siempre ha sido mi punto de evasión ha sido la montaña, ¿no? Entonces, en ese punto de mi vida crítico, de hundirte en la miseria, que digo yo, porque lo pierdes todo y te quedas endeudado hasta las trancas, pues mi punto de fuga fue la montaña. Y tuve la gran suerte, pues, que de ahí surgió el hecho de abrir la escuela de supervivencia y dedicarme, tener ese pequeño empujoncito, ¿no? Que te lleva hacia un sitio que es de la supervivencia, y en ese estudio de la supervivencia vas desgranando hasta que llegas al punto donde estás hoy, que seguro que si me preguntas de aquí 2 años estaré más para allá, Sí, no, pero bueno, mucho a día más, de hoy es claro. eso. El, justo lo que comentabas de que te arruinaste con la crisis, yo creo que es una cosa también Uh-huh. que volviendo a lo de atrás, ¿no? Que al final nos enseñan unas cosas y es como un golpe de realidad, de, oye, porque claro, todos los que venimos de una familia, pues, no hace falta que sea rica, pero más o menos bien normal, pues yo también tengo la suerte de que no me ha faltado nada desde pequeño, pues tengo trabajo, por suerte, bueno, yo soy de Valencia, pero vivo en Madrid, que todo el mundo tampoco no se puede mover de su casa, de su provincia, de lo que sea. Y tengo la, entre comillas, comodidad de permitirme con un máximo, con un límite, lo que me gusta. Pero esa situación me imagino que sería durísima porque es lo que estábamos hablando. Te da un choque de realidad de, oye, esto no es siempre así y la vida te dice... Te, te lo voy a rebatir, porque yo precisamente cuando me quedé sin nada, cuando empecé a hacer lo que me gusta. Claro, cuando empezaste de esa base, a decir, ahora es cuando tengo que aprovecharlo para dar el Es, empujón. es decir, cuando tú... No, no, es que ni siquiera pensar en si debía dar el empujón o no. O sea, yo es como te educan a hacer ciertas cosas, te educan a tener que vivir en cierto nivel económico, te educan a tener ciertas cosas que tú lo tomas como algo cotidiano, que tiene que estar siempre ahí, el poder ir yo que sé, al cine los viernes o a cenar y gastarte 80, 90 euros, no pasa nada, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre cuando todo se va al carajo y no tienes nada? Lo mismo. Es decir, tú dices, eres de Valencia, pero te has ido a Madrid. No eres una planta. No te han plantado, no has echado raíces. Si no estás bien en Claro. Valencia, vete a Madrid, tonco. Y si no estás bien en Madrid, vete a Alemania. Da igual. ¿Entiendes? Entonces, pasándote por esa base, en el punto que lo has perdido todo, es la famosa frase, ya no tienes nada más que perder, ¿no? Tampoco es real, porque yo en ese momento, y a día de hoy igual, ¿no? En ese momento tenía dos niños pequeños, tenía una niña de 4 años y un niño de 2, y claro, te ves obviamente obligado, que son las famosas frases de la taza, ¿no? Que digo yo, de los gurús del coaching de redes sociales, ¿no? De si lo sueñas, lo puedes crear y tal, ya, pero al final es la persona y sus circunstancias. Y obviamente tú, si tienes dos niños pequeños a los que tienes que ponerle un plato de comida en la mesa, no te puedes ir a Alemania y a pasártelo guay, ¿me entiendes? Claro. Entonces, tienes unas obligaciones que hacer, unas obligaciones que cumplir, y dentro de esas obligaciones, pues tienes la obligación de poder hacer algo que cumpla esas necesidades. Entonces, yo estuve trabajando durante 10 años, he trabajado de 1000 cosas diferentes, no se me han caído los anillos haciendo 1000 historias diferentes, y aparte he tenido la posibilidad de poder seguir empujando lo que me gusta, que es la supervivencia, poder hacer de una vez al año, hacerme un viaje y hacer el bruto por ahí y intentar aprender y empujarla hacia adelante, pero siempre con unas responsabilidades y esas cosas que parece que no existen, ¿no? Que Claro. todo es guay y todo es, si lo sueñas puedes crearlo, y tú, venga, chaval, a final de mes paga tú la hipoteca. Pues lo mismo. Exactamente, sí, de eso en el podcast que grabé con Barcelona a pie de calle, que son unos chavales que, pues, que visitan muchos barrios peligrosos y marginales de España, hablábamos un poco de eso, ¿no? Que al final te intenta meter en la cabeza el típico mensaje de si quieres puedes y vamos a ver, hay un... Obviamente, si lo intentas, tienes más probabilidades de que te salga, pero muchas veces, pues, por ejemplo, lo que tú comentabas, pues tenías hijos, ¿no? O hay gente que tiene unas Uh -huh. condiciones que tiene unos límites a los que esas condiciones, pues, en algunos momentos no puedes llegar o no será en ese momento o será cuando pueda y es así. Y también es una realidad. Lo que pasa que lo que decíamos, se comenta el si quieres puedes, el si lo sueñas vas a lograrlo
Y no tiene por qué siempre ser así y no tiene por qué ser malo tampoco. No, pero al final es entender un poquito, es lo que decíamos, ¿no? Al final un especialista en supervivencia es especialista en analizar entornos, ¿de acuerdo? Yo me voy a Siberia y lo que hago es analizo el entorno. Es decir, yo no puedo llegar a Siberia en pleno mes de enero, donde hay una temperatura, llegamos a -50, creo, -52, y llegar allí y decir, pues ahora quiero que haga calor. Claro, ¿Me entiendes? No, no funciona. claro, Entonces, dentro de ese entorno, que puede ser ese barrio marginal, que puede ser esa crisis económica, que puede ser esa familia desestructurada, dentro de ese entorno, lo que hay que hacer es analizar mis capacidades, analizar puedo ofrecer ese entorno y crear la mejor estrategia posible. Nunca va a ser lo que, no, porque si puedes soñarlo, ya eso es con dinero de papá, ¿vale? Pero si tú tienes que desde cero arrancarlo, lo que tienes que analizar muy bien es en qué entorno estás, qué posibilidades te puede ofrecer y si no son las adecuadas, cambiarlo en medida de lo posible, ¿de acuerdo? Y analizar, es decir, escucharte, potenciarte y ver en qué puedes ser bueno para intentar sacarle el máximo partido. claro, Pero tampoco es fácil, ¿eh? exactamente. Me gustaría, ya hemos hablado un poco del background que tienes ya a nivel vida y a nivel también supervivencia, o sea, hemos hablado un poco de todo. Me gustaría ya meterme en el barro de lo que tenemos entre manos, que es la supervivencia. A ver si la gente también Venga. aprende un poco del tema y se empieza a aficionar más. Me gustaría que me comentases, tú dices que las rutas las haces con máximo 4 objetos, si no me equivoco, ¿Sí? para hacerlo pues lo más real, ¿no?, posible a una situación extrema. Me gustaría que me comentases cuál sería lo básico para una persona que pretende hacer, pues eso, supervivencia extrema, a lo mejor una ruta medianamente sencilla, pongamos por ejemplo irse al bosque, ¿no?, por la noche, eh, él solo, o bueno, un grupo, lo que sea. Me gustaría que me comentases cuál sería pues lo básico o lo mínimo que tendría que saber para Te sobrevivir, por lo lo menos cambio. una noche. Te lo cambio. Te voy a decir qué debería llevar todo el mundo en el bolsillo que sale a la montaña, sea a practicar supervivencia, a buscar setas o a hacer un paseo. Me parece genial, me parece mejor aún. ¿Vale? Porque la supervivencia en sí no se busca, se encuentra. ¿Vale? Si vas a buscarla ya no es supervivencia, estar haciendo Claro, otra cosa. ¿Vale? Entonces, cualquier persona que vaya a buscar setas, que vaya a dar un paseo por el monte, se extravíe y de golpe se encuentre que tiene que pasar noche o que haya tenido un accidente, se haya roto una pierna y haya quedado tirada en mitad de la montaña esperando que la vengan a buscar. Que todo el mundo debería llevar encima. Primero, una bolsa de basura industrial grande, la más grande que encontréis. ¿Por qué? Porque le hago un pequeño agujero, me la pongo por encima y tengo un mini refugio. Si está lloviendo, me refugia de la lluvia. Si no está lloviendo, pero hace viento, me oculta del viento y retiene mi calor dentro. Que vayas a hacer el bruto y te metas en mitad de la nieve, yo te garantizo que con la bolsa y si tienes frío, te haces un pequeño punto de temperatura, un fuego delante, te garantizo que tú llegas al día siguiente. Ahí pasamos al punto 2, el mechero. ¿Vale? No, ya, yo es que no fumo, me parece muy bien. El mechero, una llama que llevo encima. Entonces, si tú vas a la montaña y obviamente puedes estar durante el día, ahora en verano, pues a 25, 26, 27, 28, 30, da igual. Pero durante la noche te va a bajar a 8 o claro, 10 grados y según donde estés, pues a 8 o 10 grados puedes empezar a tener hipotermia. Empezar a perder temperatura, tu cuerpo va a intentar generar temperatura temblando, va a gastar energía, etcétera. Simplemente, macho, llévate un mechero. Sé inteligente, no me hagas fuego en mitad de un pinar seco. Busca una zona adecuada donde poder generar ese punto de temperatura para no tener hipotermia y no morir de frío, ¿de acuerdo? Pero el mecherito, siempre encima. Y lo tercero que yo siempre recomiendo de llevar encima es un silbato. ¿Por por qué? si te buscan, Porque ¿no? yo puedo caerme, claro, si yo me puedo caer, me puedo romper una pierna y voy a empezar a gritar, ¡ayuda! ¡Ayuda! Al cabo de 10 minutos voy a estar afónico. Mientras yo respire, el silbato funciona. Claro, Mueve el sonido mucho más lejos que mi voz. Entonces, si yo entiendo que tres cortos y la señal internacional de socorro, SOS, tres letras, el 3 es la señal internacional de socorro.
Si yo voy haciendo 3 pitidos, pi, 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 me espero 15, 20 segundos, vuelvo a hacer 3 pitidos, pa, pa, pa. Estoy facilitando la vida a mis rescatadores. Y por último, cuarta cosa que hay que llevar siempre encima, te diría el teléfono móvil. Hay veces que no hay cobertura y a mí Claro. el hecho de confiar en la tecnología no es lo mío. Yo soy de campo, ¿vale? Entonces, lo que te diría que tendrías que llevar siempre encima es el sentido común. Es decir, no seas tonto, no la líes más de la cuenta. Es Claro. decir, si hace de noche, no me pongo a caminar en mitad de la oscuridad, porque me puedo caer por un barranco, me puedo romper una pierna, me puedo meter una rama en un ojo. Puede pasar mil cosas. Si ya la has cagado, si ya estás metido en el fregado, más. O sea, no lo compliques. Siéntate, relájate, no pasa nada. No hay leones en España que te vengan a atacar en mitad de la noche a comerte, ¿de acuerdo? Entonces, no pasa nada. Lo más que va a pasar es que te piquen 3 mosquitos por la noche, ¿de acuerdo? O te pegue un picotazo, yo qué sé, una hormiga te muerda, no sé, pero es muy difícil que te asalten los lobos, los osos y demás en mitad de la noche. Muy complicado. Bueno, yo creo que está bastante bien, ¿eh? Los consejos. Yo creo que está muy bien. Justamente el mechero me parece la mejor idea porque yo soy el típico que ve a la gente, bueno, los típicos vídeos, ¿no? De hacer fuego en el bosque y yo pienso, yo creo que en la vida podré hacer fuego sin un mechero. O sea, es tan fácil de hacer fuego como se aparenta con la típica ramita ahí girando las manos. A ver, O chiscando piedras. es sencillo cuando sabes la técnica y entiendes cómo funciona y lo practicas de forma Recurrente, ¿no? bastante recurrente, ¿vale? Es decir, ¿verdad que llevas ropa? ¿Verdad que llevas zapatos? Pues todo eso es tecnología moderna. Cógete un mechero y te lo metes en el bolsillo. Si es Claro. que no hace falta, es decir, está muy bien saberlo porque si alguna vez te pasa y no llevas el mechero encima, saber que se puede hacer formas de otras formas. Se puede hacer fuego de otras formas. Pero si tienes la posibilidad de llevar un puñetero mechero que vale 1 euro en el bolsillo, es que te estás garantizando el fuego. No seamos burros, no seamos brutos, ¿me entiendes? Y ten a mano esas cosas mínimas. Es que al final, piensa que te he dicho, un silbato que en los chinos vale 20 céntimos, una bolsa de basura que vale 20 céntimos y un mechero que uno bueno te vale 1 euro, uno malo te vale 50 céntimos. Es decir, por 1 euro, material encima que no pesa, que no ocupa espacio y te garantiza salvarte el culo en una situación compleja dentro de la península española. Obviamente no hablamos en el Amazonas o hablamos en mitad de los Alpes Claro. franceses, en mitad de la nieve, ¿vale? Pero dentro de España, de la España normal, dentro de una situación normal donde no vaya a temperaturas extremas, eso te garantiza a ti que tú puedes estar un día o 2 días, que no pasa nada, ¿eh? Que todo el mundo piensa, ya, pero es que no llevo comida. Es que tú te puedes pegar un mes sin comer que no te vas a morir. Obviamente no a un niño de 3 años, pero un adulto de 25 o 30 años se pega 2 semanas sin comer y no se muere. Tienes reservas en tu cuerpo de sobra. Otra cosa es que tengas que hacer 50 kilómetros al día corriendo y estés sin comer. No, pero si tú estás sentadito, estás relajado, sin hacer grandes esfuerzos físicos, tú te puedes pegar un mes tranquilamente sin comer, que no pasa nada. Ahora, no hay agua, pues procura meterte en la sombra, estar en lugares frescos para que tu cuerpo no gaste esa agua sudando, procura no hablar, porque también se gasta mucha agua en hablar, no comas, porque también se... O sea, al final es tener el sentido común de saber cómo funciona tu organismo y entender qué le va a hacer el entorno a tu organismo para poner esas herramientas, esas estrategias para que le haga lo mínimo posible. Claro. Esa era mi siguiente pregunta. El tema de la comida y el agua, cuando digamos que no está cerca, por ejemplo, un río, ¿hay alguna forma de saber cómo encontrarlo? Me imagino que la comida es, entre comillas, más sencillo, pero el agua igual es más complicado. El agua es el máximo en supervivencia. Es decir, yo siempre llevo 4 objetos, ¿vale? Van cambiando según, por ejemplo, no son los mismos los 4 objetos que yo puedo llevar para cruzar el desierto del Chevy, que es un desierto de calor, a cruzar el desierto de Groenlandia, que es un desierto de frío, ¿de acuerdo? Sí que hay un elemento que siempre se repite en los 4 objetos, que es una cantimplora de acero inoxidable. Inoxidable o de titanio, nunca de aluminio, nunca de plástico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo más difícil es transportar agua.
complicado. El agua se te cae de las Claro. manos. Yo una piedra me la pongo en el bolsillo, el agua no me la puedo poner en el bolsillo, ¿vale? Entonces, el agua siempre está presente, siempre. Hasta en el desierto hay agua. Lo Claro. único que tienes que entender es cómo sacarla, cómo obtenerla. De eso precisamente trata la supervivencia, de entender cómo funciona el entorno para sacarle el máximo partido. Claro. Y por ejemplo, ¿tú cómo sabrías, entre comillas, cómo buscar un río o cómo buscar agua en un sitio en medio de un bosque? En el caso Obviamente, de que lo haya, obviamente. si tú tiras agua en un plano inclinado, ¿qué le ocurre al agua? Que tendrá de ir hacia abajo. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. O sea, ir siempre hacia abajo, ¿no? Claro, es decir, si llueve o lo que sea, siempre tienes que ir a buscar las vaguadas en una montaña, por donde baja el agua. Entonces, si yo Claro. sigo la vaguada, obviamente es posible dentro de un porcentaje que llegue a una zona donde haya un riachuelo o donde siga desaguando el agua, seguir bajando, bajando hasta que encuentre un punto donde haya agua. ¿Bien? Obviamente no es magia, es decir, no, yo bajo y encuentro agua. No, no funciona así, ¿vale? Pero tus porcentajes de encontrar un curso de agua siempre hacia abajo, nunca hacia arriba. Claro. ¿Y cómo es los ejemplos que has puesto? ¿Cómo es recorrer un desierto? Es una cura de humildad, el desierto. Cuanto más fuerte seas, más fuerte te vas a estrellar. Más chulo te creas, más grande va a ser la hostia. Porque precisamente tú cuando llegas al desierto yo cruzo el desierto por narices. Y empiezas a patear y como no tengas la capacidad, la inteligencia, el sentido común de parar y analizar lo que tienes delante, te haces polvo. ¿De acuerdo? Primera porque las dunas, ¿no? Pues vas subiendo, bajando, subiendo, bajando. Al final aprendes que es más fácil ir por las crestas, aunque parezca más distancia, porque simplemente sin subir y bajar me voy a cansar una décima parte. Claro. Segunda, avanzo viendo siempre lo que tengo delante, porque voy por la parte de arriba, no subo y bajo. La siguiente que tienes que entender es que el sol me quita el agua y el desierto es un problema al agua. Entonces, lo que nunca hagas es desgastarte físicamente bajo el sol. Durante el día te entierras, como todos los animales que hay en el desierto, ¿qué hacen? Se entierran durante el día. Pues no seas tonto, si los animales te están diciendo que es lo que hay que hacer, escucha. Pues entonces yo cuando, por ejemplo, voy al desierto, durante el día estoy todo las horas más cálidas, es decir, igual desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, me las paso enterrado en la arena. A las 6 de la tarde me levanto, saco mi agua, hago mi pozo de agua para sacar mi agua, la hiervo, hago un té o hago lo que sea, me lo bebo, me hidrato, vuelvo a llenarla, vuelvo a hervir y ya empiezo a caminar de noche. A caminar sobre las 9 de la noche, las 10 y me oriento de noche. O sea, ¿y Pero cómo toda se la hace, por caminata, ejemplo, un pozo de agua en el desierto? yo lo descubrí la primera vez que fui al desierto del Chevy, porque yo me leí muchos manuales de supervivencia, del ejército y tal, y iba con la idea muy de, vale, ya sé cómo se hace. Y llegas allí y no funciona, ¿vale? No. Entonces, O lo que sea, haces es antes de empezar, una cosa, cuando tú, por ejemplo, vas por primera vez al desierto, me imagino que vas con alguien que ya ha hecho la ruta previamente o cómo se No, organiza esa... el- yo lo que hago es procurar ir a visitar a gente que viva en ese entorno. Es decir, no tienen, porque las rutas que yo hago no son rutas plasmadas que haya hecho otra persona en sí, sino simplemente elijo un punto y voy del punto A al punto B, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que procuro es, por ejemplo, si voy al desierto del Chevy, pues procuro localizar bereberes, me voy con ellos convivo con ellos durante 2, 3 días, entiendo cómo ellos hacen las cosas y después, cuando ya he aprendido, ya he visto, entonces me meto yo. Es decir, es de ser muy tonto creerte que vas a ir al desierto del Chevy y lo vas a hacer mejor que un bereber. Claro, Si hay un tío que lo sabe hacer mejor que tú, ves a verlo, aprende y después te metes, ¿vale? Pero exactamente. bueno, la cuestión, precisamente con los bereberes, el problema que tuve es que no nos entendíamos porque ellos hablaban medio francés más su dialecto, pues no nos entendimos un carajo. Entonces yo me dedicaba todo el día a ver cómo ellos hacían las cosas, ¿vale? Y bueno, ellos tenían una zona que había hierba de camello, que es una hierba que crece en el desierto,
Ya habían hecho un pozo al lado y había agua. Dije, vale, pues si hay hierba verde, hay agua, entonces no pasa nada. Y yo me fui a hacer el cruce del desierto, salí a las 8 de la mañana y como un campeón me puse a patear a fuego desde las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana yo fui para el solsticio de verano. Justo hoy estamos en el solsticio de verano, pues Exactamente. justo ahora estaba yo en mitad del desierto del Chevi pateando como una bestia. Que me ¿Vale? imagino que se estará Y fresquito, claro, ¿no? Allí. yo llegué a 50 grados. Y claro, imagínate a 50 grados, pues estás pateando como una bestia, subiendo, bajando duna. No tienes agua porque no llevas agua de origen, porque tú de esto tengo que encontrar agua donde vaya. Casi las 12 del mediodía me dio un golpe de calor, que no llevaba agua. Y justo te encuentras una zona de hierba verde y dices, hostia, aquí esta peña hacía un pozo, ¿no? Y te pones a cavar a las 12 del mediodía, a 50 grados, como un campeón, con una pala, haciendo el agujero, ¿no? Como un gilipollas. Y no había agua, estaba seco. El recurso fue, hostia, me tumbé en una duna porque pensaba, digo, me muero. Y al sentarte en la duna, pues, ¿sabes en la playa que la superficie está caliente, pero que si mueves el pie y lo entierras está frío? Sí, claro. La parte de arriba, pues en la duna es igual. Cuando metí las manos vi que abajo estaba frío, la superficie quemaba, hice una zanja, me tumbé como en la playa, me tapé con la arena y ala, 6 horas mirando para adelante. 6 horas te das cuenta que, oye, las dunas están peinadas igual. Hay un viento predominante que sopla de este a oeste, en ese caso. Además, a las 8 de la mañana, la arena estaba dura, estaba compacta, pero a mediodía, a las 12, estaba súper suelta. ¿Eso quiere decir? Que durante la noche hay humedad, la arena la absorbe y se compacta. Pero que durante el día, cuando sube la temperatura, esa humedad se evapora y se la lleva. Y entonces se vuelve suelta. ¿Vale? Pues si el viento sopla de este a oeste, la arena tiene la capacidad de absorber agua. Si yo voy a la duna más grande por el lado por donde pega el viento, es más fácil encontrar agua. Claro. De la duna grande, cogí la pala, hice un pozo, 3 palmos, agua. De análisis de situación, lo que no había hecho desde el inicio, que fue Claro. ponerme a andar como un capullo. Al final, con simple lo que te decía, si eres capaz de observar el entorno y eres capaz de sacarle la lógica, entender los patrones de cómo funciona y sacar el patrón sistémico, que es cómo se relacionan los diferentes patrones entre sí, si consigues entenderlo, sabes dónde están las cosas. Cómo funciona. Claro. Me imagino que a partir de encontrar agua, o por lo menos saber encontrar agua, te sería un poco más sencillo terminar la ruta. O sea, un poco más, comprenderías un poco más Cambia, ya. es que cambia todo, todo. Cambia la manera en cómo cazas el alimento. Obviamente no cazas leones en mitad del desierto, ¿vale? Claro, Pero en cómo se mueven los insectos o dónde se van a colocar los ratones, los lagartos, etcétera, porque toda la forma de vida necesita agua. Entonces entiendes cómo ellos funcionan y entiendes dónde se van a poner y es extremadamente más sencillo, pero es que cambia todo, cambia la forma de organizar las rutas porque vas desde una grande a una grande. Es decir, tú te mueves por la noche y si son las 4 de la mañana y has llegado a la siguiente duna grande, no sigues caminando, te paras. Llegas allí, te haces tu pozo, sacas tu agua, enciendes tu fuego, porque hay vegetación, aunque no lo parezca, la haces con raíces, porque las plantas del desierto tienen unas raíces que igual son de 50 o 60 metros. Tú cortas las raíces, te haces un fuego, te hierves el agua. ¿Por qué? Porque la arena absorbe el líquido. Eso quiere decir que si los camellos mean en mitad del desierto, va para abajo y se mezcla con el agua. Tienes que hervirla. Pues te haces tu té y cambias toda tu dinámica. Si te fijas, se mueve en torno al agua realidad en cualquier cultura. Todas las culturas se mueven en torno al agua. Siempre. claro. ¿Y cómo terminó la ruta? ¿Pasaste algún momento más chungo? Porque me Siempre imagino pasas que también momentos. no será solo a nivel agua, comida y todo eso, sino que también los pies y el cuerpo tienen que haber momentos que te pidan, que te digan hasta aquí has llegado. Sí, y tu cuerpo se agota y tu mente no para de decirte eres tonto, ¿qué haces aquí en medio? Podrías estar en tu casa. ¿Vale? Pero es como tú juegas con esa información. Es como, yo qué sé, por ejemplo, cuando estás caminando sobre nieve blanda en Groenlandia o en Siberia, ¿no? En cómo hasta la posición, como tú levantas el pie, porque si lo levantas hacia adelante, levantas nieve y te cansas más, ¿no? En cómo lo levantas para no levantar nieve. Es decir, es como jugar al ajedrez
a unos niveles brutales, porque calculas cada pequeña cosa, cada pequeño movimiento tiene que estar calculado y estar dentro de un orden, ¿no? En Siberia, por ejemplo, que llegamos a menos 52, creo recordar, pues el tener el guante puesto de tal manera que la punta toque la punta del dedo, se va a congelar el dedo. Tiene que haber una pequeña cámara de aire. Una gota que no seques se congela y te corta el ojo. Una gota de moco que no seques se congela la nariz. Tienes que mear dentro del pantalón con un trapo porque no te la puedes sacar a mear porque se congela para adentro. Claro. Entonces, son todas esas pequeñas piezas o incluso como tú abres un poco la ropa para airear, porque si tú estás haciendo ejercicio y sudas, el sudor empapa la ropa, se congela y te mueres de hipotermia. Entonces, es cómo tu mente juega con todos esos datos, procurar llegar lo más lejos posible. Claro. En comparación del desierto con Groenlandia, que son dos mundos totalmente diferentes, ¿cuál crees que es peor situación? ¿Estar en menos 50 grados o en 50 grados? Te lo respondo rápido. En el desierto puedes estar a 50 grados durante el día y durante la noche te baja a 4. ¿Vale? Eso quiere decir que el calor que te mata durante el día, durante la noche desaparece y puedes Pues caminar, aprovechar la porque incluso noche, el claro. cuerpo te lo pide porque tiene frío. En cambio, en Siberia, por la noche estás a menos 52, pero es que durante el día estás a menos 38. Es que hace un frío de la hostia y hace frío de día y hace frío de noche y hace frío siempre. Entonces el frío es extremadamente más duro que el calor. Claro. ¿Y qué tal la ruta de... O sea, has hecho una en Siberia y una en Groenlandia? Sí, de frío fuerte, duro, duro, Siberia y Groenlandia. La más dura fue Groenlandia porque tuve un accidente que se me rompió una placa de hielo y caí al agua. Y bueno, conseguí salir del agua y tal, pero bueno, la ropa mojada, temperaturas de entre menos 12, menos 18, menos 20, porque encima tenía el huracán Alex y vientos muy, muy fuertes de entre 90 y 100 por hora. Y con la ropa mojada en esa situación, pues estuve 14 horas esperando el rescate. Y claro, congelaciones, hipotermia severa, el cuerpo se me fue a tomar por saco, lo pasé realmente mal en Groenlandia. En cambio, Siberia es muy diferente, porque sí que tuve picos de temperatura mucho más altos que en Groenlandia, pero Siberia es un espectáculo natural, es decir, estás en mitad de unos bosques espectaculares, preciosos, y tienes una cantidad de todo. Es decir, yo tenía frío, buscaba un árbol caído, le prendía fuego al árbol entero. Aquí me parecían las fallas de Claro. Valencia. Yo estaba a menos 50 sin camiseta, ¿me entiendes? Y es lo que te digo, ¿no? Entonces, Groenlandia es extremadamente más duro porque es un desierto de nieve, no hay vida, no hay árboles, no hay vegetación, no hay nada, es hielo y roca, es con lo que juegas. Entonces es extremadamente más complicado que no Siberia. Y en Groenlandia, por ejemplo, ¿cómo buscabas comida? Si era muy parecido al desierto. No hay nada, cero. No hay Claro, es comida, que la vida a menos nada. 50 grados es demasiado complicada. No, en cambio en Siberia, en Siberia es donde llegué a menos 50, en Groenlandia te Ah, digo, vale. llegué a menos 20, cosas así. Pero Siberia, tú te vas a un árbol caído, lo rompes, termitas. Claro. Sacas las termitas y te las comes y no pasa nada. O encuentras musgo en los árboles o puedes encontrar bayas en arbustos. Pero en cambio en Groenlandia no hay vegetación, es que no hay nada. O sea, es un plano blanco con 4 montañas de mierda de piedra porque es que no hay nada, no hay vegetación, no hay nada. Entonces es hielo y roca. No hay probabilidad, no puedes encender un fuego para deshacer nieve, tienes que hacerlo a través del calor corporal. Es extremadamente más duro, mucho más duro Groenlandia que Siberia, pero infinito. ¿Y cuántos días duró la ruta de Groenlandia? Groenlandia se hizo en 4 días. Es decir, yo normalmente planteo, piensa que una ruta de este estilo, sin llevar agua ni comida, tiras de tu reserva física. Entonces, llevar tu cuerpo a esas temperaturas, exponiéndolo a un esfuerzo físico, que es caminar, tener que hacer 20 kilómetros diarios, nieve, con frío, que tu cuerpo tiembla y tal, es muy difícil ir más allá de esos 4 días. Es decir, a partir del tercer día el cuerpo empieza a fallar ya en serio, si no has conseguido alimento. Claro.
Y ya haciendo como una recopilación de las... O sea, ¿cuántas rutas habrás hecho más o menos en cuanto a número? Si las cuentas ya a día de Pues hoy. no, en un total no creo que haya hecho más de 14 o 15, ¿Y la más dura para ti? ya con diferencia. Sí, ¿no? Que era como la que más... O sea, la que menos recursos tenías para poder pasar la ruta Gro- bien. Groenla- o sea, Groenlandia es la que más me ha enseñado. O sea, tú imagínate estar en un entorno parecido al Polo Norte de un huracán. Era la cola del huracán, ¿vale? No diríamos que estaba en medio del huracán con el ojo del huracán encima, no, era Claro, la cola del huracán, pero claro, eso te supone vientos altos de 70, 80, 90, 100 kilómetros hora en mitad de un ambiente de nieve que te levanta la nieve, te crea unas ventiscas de nieve que no ves nada. Encima lo hice en el mes de enero, que solo hay 6 horas de luz al día, el resto es penumbra. Eh, y no llevas tienda de campaña, no llevas saco de dormir, no llevas nada. Eres un tonto del culo que se le ha ocurrido ir a hacer el idiota a mitad de Groenlandia y estás solo, totalmente solo. Y realmente es el viaje que más me ha enseñado con mucha diferencia, pero con mucha diferencia. ¿y cómo puedes buscar refugio en esos momentos de tanta nieve, tanto viento? Es que precisamente el truco está en la nieve, porque la nieve tiene un 90% o un 90 y no sé cuánto es el porcentaje de aire. Entonces es un aislante espectacular. Tú te puedes hacer una cueva en la nieve y dentro de esa osera, dentro, se llama osera, ¿vale? Pero dentro de esa cueva puedes estar a 0 grados. Con nada que tú puedas generar un punto de temperatura o incluso con tu propio calor corporal, ya se pone a 6 8 grados. Ahora estás a -20. Claro, El recurso siempre está. Pasa que estamos tan acostumbrados a llevar nuestra mochila encima con nuestras cosas que yo por eso me obligo a no llevar nada. Cuanto menos llevas, más te obligas a entender cómo funciona tu entorno. Obviamente, si yo me voy y llevo en un trineo, llevo mi tienda de campaña, pues en lugar de aprender a hacerme una osera, pondré la tienda de campaña. Ya aprendes mucho menos, ¿no? Pues ese es el motivo por el cual procuro llevar lo mínimo posible, máximo 4 objetos, para aprender por narices en el sitio donde voy. claro. Y volviendo un poco atrás a lo que estábamos hablando del miedo, de gestionar el pánico y tal, cuando tú te veías, por ejemplo, en el desierto, que decías que no tenías agua, que te echaste en la duna, o por ejemplo en Groenlandia, que estás Uh -huh. con un huracán, ¿cómo aprendes tú a gestionar eso? Porque, joder, al final son situaciones como en el desierto, bueno, en Groenlandia también, que puedes decir, pues que puedo morir. Eh, Fácilmente puedo morir porque ya no encuentro agua y aquí me quedo. ¿Eso cómo tú intentas gestionarlo mentalmente? Mira, te voy a dar la herramienta que a mí mejor me ha funcionado, tanto en mitad de Groenlandia o en mitad de donde sea, como en mi día a día, porque yo tengo una niña preadolescente de 13 años y un niño de 11, que muchas veces tienes que pararte, la miras y piensas, uff, respira un poquito, ¿vale? Porque es complejo, ¿no? El día a día muchas veces te pone más a prueba que no Siberia, ¿vale? Mi herramienta, la que te ofrezco, es el PARE-PIA. Es un acrónimo de para, respira, piensa y actúa. Mm. Es la inercia. Lo mismo que yo me puse a caminar a las 8 de la mañana en mitad del desierto del Chedi porque yo quería cruzar el desierto, Claro, ¿vale? Detén la inercia también es cuando alguien te está gritando. En lugar de tú empezar a gritar, párate. Respira, de forma consciente. Es decir, bueno, lo que decíamos del efecto túnel, mi mente se centra en la amenaza. No saber nada más que la amenaza. Tengo que entregar un trabajo el lunes, tengo un examen el lunes. Mi mujer me ha dicho, cuando llegues a casa ya hablaremos. Y voy todo el día pensando, ¡guau, la que me va a liar! ¿Vale? Voy enfocado. Si yo me concentro en la respiración, por ejemplo, hago un 6-4-6. Cuento 6 segundos, como entra el aire, 4 lo mantengo, 6 lo saco. ¿Para qué sirve esto? Es magia. Estoy contando, estoy notando cómo entra el aire, cómo lo aguanto y cómo sale. En ese punto he roto el foco. Estoy focalizado en la amenaza, estoy focalizado en mi nariz y mis claro, pulmones y en mi mente contando los segundos. Bien, piensa, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa persona me está gritando? ¿Por qué yo estoy fallando? ¿Qué está ocurriendo? Una estrategia, me escucho mi miedo.
una estrategia para ver en qué punto me pueden pillar y qué punto fuerte tengo yo para intentar tirar por ahí. Y por último, actúo de una forma lo más adaptativa posible. Entonces, para y pilla, para, respira, piensa y actúa. Claro. Uf, es que son consejos que yo desde mi parte, habiendo visto tus vídeos y escuchándote, es como, sí, joder, la verdad que es muy útil. Lo que pasa es que si te paras a pensar, yo ahora me extrapolo al desierto y dices, cuidado que ahí la cosa cambia. Entonces también es un No, poco... pero yo en el desierto tuve 6 horas para pensar. Claro, La gran diferencia es, obviamente, si te sale un león, si te sale un delincuente con un cuchillo, dices, ahora, espérate que voy a hacer el parepilla, venga, vamos a claro. ver. No, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuanto más entrene mi mente, más la trabaje, más fácil es hacer el parepilla. Claro, como que Tienes es que más respirar ágil, 10 ¿no? veces. De hacerlo. Claro, tú ya cuando tu mente está trabajada, ¿vale? Entiendes que tu cartera llevas 20 euros y el tío quiere los 20 euros y tú te vas realmente a jugar la vida por 20 euros. ¿Qué quiere? ¿Los 20 pavos? Toma los 20 pavos y vete a tomar por saco. Otro tío ya reacciona y se tira encima del tío a intentar coger el cuchillo. Es tonto, por 20 euros, toma los 20 euros y vete a dar la vuelta. Si es que igual los necesitas. Claro. ¿Entiendes? Entonces empiezas a pensar de otra manera, tu mente funciona, fluye de otra manera, ¿vale? Y entiendes lo que es, lo que no lo es, y aprendes a gestionarte de otra manera, que muchas veces cuando no, pues es, a mí no me van a robar, ¿no? Pues, hostia, pues, yo qué sé, hijo, igual ese muchacho pues tiene un problema y yo no me tengo por qué jugarme la vida por 20 euros. También aprendes a moverte por zonas bien iluminadas, a evitar ciertos sitios, es decir, tu exposición también cambia, es decir, tu forma de ver el mundo cambia. No, está muy bien. Porque es que además has dicho una situación, por ejemplo, la del atraco, que hay mucha gente, bueno, ya sea esa, ya sea muchas, en situaciones de peligro, hay mucha gente que piensa que, no, yo pues le quito la pistola o le quito la tal, y de repente esa misma persona se queda totalmente bloqueada. O es justo lo contrario, o son situaciones que hasta que no las Tenemos, vives. tenemos el gran problema que Hollywood, las películas han hecho mucho daño, mucho daño. La gente cuando sale de ver la peli de 300 o una del Steven Seagal y tal, ya se piensa, guau, pues hago así, le giro la cabeza y, ¡ay! Y le rompo el cuello, ¿no? Si es que no, si es que no, si es que la gente que entrenamos en el gimnasio y hacemos artes marciales y tal, sabes que en una pelea contra un cuchillo tienes un porcentaje extremadamente alto de que te van a hacer daño, de que es que te lo Claro, van a clavar. ¿Me entiendes? Entonces, coño, gestiónalo. O sea, realmente es tan importante. Obviamente, si son los 20 euros que me quedan para darle de comer a mis hijos, tenemos un problema, porque no te los voy a dar, claro. ¿vale? Pero, seamos inteligentes, realmente es tan importante. El tío que quiere lo que hay en la cartera, toma la cartera, voy a tomar por saco. Es decir, se trata de llegar a pensar en importante entender las consecuencias que van a tener los actos que se van a desarrollar y valorar si vale la pena o no. No es una cuestión de ser, yo qué sé, Einstein o ser Steven Seagal o el Chuck Norris, no, no. Simplemente es, entiendo que si yo empiezo este acto, una posible consecuencia y valorar la consecuencia. ¿Me interesa o no? No, esa consecuencia no me interesa. Pues, oye, cambio el acto. Es que al final es una cuestión de análisis, no hay que ser tampoco un tío extremadamente inteligente ni dado a nada, ¿no? Simplemente Claro. es, oye, si pasa esto, si ahí me viene un tío con un cuchillo y me dice dame la cartera y yo le suelto un bofetón, ¿qué es lo posible que pase? Pues que me pegue 3 puñaladas. Si en vez de pegarle tal, le digo, oye, mira, tío, llevo 20 euros, ¿te lo doy y te vas? Sí, hostia, pues al igual puedo llegar. Que no, coge la cartera y tírala. Si es que el tío quiere la cartera, tú no le interesa, no te va a llevar a casa para comerte en una cacerola, ¿no? Pues, hostia, tira la cartera y vete corriendo, ¿entiendes? Aleja el peligro. Entonces esa capacidad de pensar en que tus actos tienen consecuencias y valorar cuál es la consecuencia que más te puede interesar. Si siempre es lo mismo. Yo puedo estar Claro. en mitad del desierto y decir, pues camino de día, pues eso va a tener la consecuencia que el agua que tú almacenas en tu cuerpo la vas a gastar. ¿Te interesa o no? Pues siempre es lo mismo. Actos, consecuencias. Claro. Me gustaría ponerte un poco más difícil la situación de Siberia, porque Venga, tienes una sí. serie bueno, en YouTube la he estado viendo yo que me gusta mucho, que es estás reaccionando como una película, ahora mismo no recuerdo muy bien el Sí. nombre, pero es de, creo que unos chavales que intentan escapar de un gulag, si no me equivoco. Ah, en la película es Camino a la Libertad. Además tiene un punto muy chulo porque yo voy a grabar eso a un estudio
¿qué película voy a ver? Me la ponen. Reacción en frío, porque dicen que la reacción es más real. Como más espontánea, ¿no? Claro. Correcto. Entonces es un ejercicio muy divertido por mi parte, porque te la ponen y tienes que ir analizando lo que van haciendo y ver si es correcto o no. Entonces es muy divertido. Claro. Y tú, por ejemplo, eso, o sea, también lo has aprendido, porque me parece que en los vídeos pues comentabas cosas como que habías aprendido pues el tema de los gulags y tal, cómo funcionaban, y que era prácticamente imposible escapar del gulag, ya no solo por las instalaciones del mismo lugar, sino por las condiciones climatológicas, que incluso ni las protegían en algunos puntos de ciertas Correcto, estaciones, porque ni servía, no valía la pena, porque no iban a llegar mucho más lejos correcto. de un día a lo mejor. O sea, eso tú también lo has estudiado y tal, esos temas. Claro, y yo además cuando fui a hacer Siberia, lo que intenté hacer, que salió bien, fue recrear una fuga de un gulag en enero. Es decir, me vestí como en los años 30-40, durante la Segunda Guerra Mundial, con ropa antigua, militar sobre todo, botas de cuero, jersey de lana, chaqueta de felpa, pantalones de felpa, un desastre, un auténtico desastre. Y además me hice los guantes con piel de animal, ¿vale? Con piel de cabra, me hice la morrera con piel de conejo, todo muy trabajado realmente. Para poder hacerla. Y obviamente considero que yo, por ejemplo, cuando fui a Groenlandia, pues estuve conviviendo con los inuit y obviamente te interesas por estudiar esa cultura. Cuando estuve con los berebers, pues te interesas por estudiar su cultura. Y cuando fui a Siberia, pues te interesas por la cultura del Gulag. Intentas entender por qué existieron, quién los potenciaba, quién los cuidaba, por qué la gente los metían en los gulags. Piensa que simplemente por llegar 3 veces tarde al trabajo te podían meter un año en el gulag. Madre mía. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Robar una Se barra dice de pan, pronto. igual te caían 3 años. 3 años por robar una barra de pan. Entonces, intentas estudiar, comprender cómo funcionaba todo eso y es complejo realmente. Y piensa que Siberia, con esas temperaturas tan bajas, un entorno donde hay muchísimo depredador, hacerlo en enero desnutrido, enfermo, es imposible. O sea, yo lo hice, ¿por qué? Porque iba como un animal, iba como un toro. Iba súper alimentado, súper fuerte y fueron 4 días de ruta sobre río helado y el desgaste es brutal. Imagínate cuando encima llevas un año comiendo nada más que pan y Y una picando especie de piedra a lo sopa mejor. de pollo y picando piedra y enfermedades como tuberculosis, enfermedades pulmonares, etcétera, con súper bajo de vitaminas, súper bajo de todo, meterte esa ruta. Yo ni loco, ni loco. Claro. Y me gustaría que explicases, ya me lo conozco porque te he visto el vídeo, pero es que me parece muy curioso el tema del novato como carne para llevar. Claro, pero es que eso es totalmente obvio. Piensa que nosotros estamos educados de una forma donde la sociedad en sí te provee, el Estado te provee de alimento, ¿de acuerdo? Entonces, tú no, somos como pavos gordos, es decir, tu mente no tiene que trabajar para buscar comida. Pero en una situación de supervivencia real, donde te vuelve loco, porque es que el hambre te vuelve loco, porque tu cuerpo sabe que se está muriendo, se está consumiendo, comiendo a sí mismo y necesita comer, Que además, ¿vale? ya estando en el gulag, se pasa hambre. O sea, no es solo el hecho de Correcto. escapar. Entonces, lo hemos visto en otras historias de supervivencia, como en Viven, que se comían a los cadáveres y tal. Pues es tan sencillo como que en los gulags pues cogían al tonto o al más novato y tal, y le decían, va, que nos vamos a escapar de aquí, va, que tú te vienes con nosotros y nos echas una mano, ¿vale? ¿Por qué? Porque es comida que se transporta a sí misma. Entonces, al cabo de 6 días o 7 días, cuando ya empezaban a estar muy, muy jodidos de hambre, pues ¿qué hacían? Al tonto, pues lo cogían, le pegaban con una piedra en la cabeza, lo mataban y se lo comían. Y ya está. Y es comida que durante 6 días no ha transportado y a partir de esos 6 días, pues o ahumas la carne o te llevas, que tampoco se va a poner mala, -40, -50 y ya está. Pero era comida para llevar. Realmente el canibalismo se ha dado no en épocas tan remotas ni en lugares tan remotos. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo barrios de Rusia donde la gente se iba a la calle y a que pillaban por la calle se lo comían.
Realmente cuando el hambre aprieta, lo que pasa es que estamos muy bien acostumbrados y a ver películas de Disney y tal, pero la realidad es mucho más dura. Y, realmente cuando tú estás en modo supervivencia de realmente eres consciente de que si no encuentras comida de forma rápida vas a morirte, fíjate que se ha dado muchas situaciones de supervivencia que Claro, algunos se lo comen siempre. claro. Es que me parece Algunos se caen de increíble, la es barca increíble. durante la noche. Vaya, por casualidad, ¿eh? Vaya. Y, Sí, por sí, sí. ejemplo, en tu caso, ¿qué es lo más raro o lo que más asco te haya dado que hayas tenido que comer para meter alimento en el cuerpo? No te voy a decir lo más asqueroso, pero sí algo de lo más asqueroso. Huevos de pájaro. Estamos acostumbrados a que cuando tú ves un huevo es la yema y la clara. En un nido de pájaro ocurre durante muy poquitos días, ¿vale? Claro, Si pillas el huevo que ya ha pasado una semana después de la puesta, pues ya empieza a haber algo dentro, ¿vale? Y si lo pillas 15 días, pues claro, lo que hay dentro ya es más grande, ¿vale? Pues sí, sí, cogerte un huevo, ver un nido, coger los huevos, ponerlos a cocer y cuando vas a comerte el huevo duro, abrirlo y a ver dentro un pollo. claro. No lo vas a tirar, te lo vas a comer. Desde entonces, ¿qué has aprendido? Pues he aprendido que los huevos no se abren, que Claro. directamente los meto al agua, los cuezo y me los como hasta con cáscara. Para no ver lo que hay dentro, ¿no? Para ver si... Exactamente. Pero tú imagínate cuando estás mordiendo y muerdes esos huesecitos que son como ternillas y ¡puf! Y explotan la boca y es ¡oh, qué bueno! Sí. Pues no, está asqueroso. Y a nivel insectos, que también eso es otra cosa que, por ejemplo, en Europa, bueno, no en Europa, porque a lo mejor hay países que también, pero en España seguro es inviable comer insectos. Hay otros países que lo tienen ¿Cómo que en totalmente normal. España es inviable? ¿Cómo que en España? Aquí ¿Dónde no se se comen comen los insectos? caracoles, las cabrillas. Bueno, eso es verdad, es verdad. Los caracoles sí, bien ricos que Ya están, está. vaya. ¿Y una gamba qué es? Es un insecto de agua, Un colega. insecto de agua. Y bien Realmente. caros. Mírate un cangrejo, ¿cuántas patas tiene? Ahora mírate una Claro, araña, ¿cuántas patas tiene? Es lo mismo. claro, Mírate un escorpión y dale la vuelta a la cola. claro. Insectos de agua. No le des mucha vuelta a la cabeza. Y, por ejemplo, o sea, a lo que no estamos acostumbrados a ver, ¿qué tipo de insectos te has llegado a comer? Me imagino que en un bosque o lo que sea, casi todos. He comido de todo. Escorpiones, escolopendras, hormigas, huevas de hormiga, escarabajos. Yo qué sé, es que le piensa una cosa, vida se alimenta de vida. Ya está. Ya, O sea, claro. somos una construcción celular que se alimenta de otras células. Punto pelota. Mientras eso no sea venenoso, te lo puedes comer. He comido serpientes, lagartos, lagartijas, ratones, ratas, he comido de todo. De lo más asqueroso, aquellos insectos que te hacen guerra química. Por ejemplo, estar en mitad del desierto del Chevy y estar pasando hambre, ver un escarabajo negro así de gordo y decir, guau, este me lo como y que va, te hace guerra química y el sabor que tienes de lo más asqueroso que he probado en mi vida. Es como si comieras gasoil. Uf, es, me ha dado asco y todo de pensarlo. Sí, 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 sí. Pero bueno, eso a nivel nutritivo está bien, ¿no? O sea, te recarga para seguir andando. No, piensa que al final es como todo, ¿vale? No hay esa comida de tienes que comer 150 gramos de proteína. No, comes lo que encuentras. Lo que hay. Claro, yo durante el día lo que normalmente llevo es una bolsa o un bote y todo lo que pillo, todos los insectos que voy pillando los voy metiendo en el bote. Pam, 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 pam. Y cuando llega la noche enciendo mi fuego, lo cocino y me lo como. Si he conseguido 50 bichos, me como 50. Si he conseguido 150, me voy a comer 150. Si he conseguido vallas, me voy a comer las vallas. No es aquello que digas, es que tengo que encontrar. No, 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 no. O sea, tú vas caminando y lo que seas capaz de encontrar es lo que te vas a cenar esa noche. Es una Mm, manera, la gente dirá, ¡hala! No, no, no. Es que eso es lo que es la realidad. Nosotros no estamos acostumbrados a la realidad. La realidad que nosotros estamos viviendo en Europa, en España, etcétera, donde vivimos en pisitos con nuestro aire acondicionado, nuestra calefacción, nuestra agua corriente, nuestra nevera llena de comida, etcétera. Pensar que eso hace 100 años no existía. 100 años no había electricidad claro. en las casas.
Hace 150 o 130 los niños no iban al colegio. El índice de escolaridad era casi nulo. La gente no sabía leer. Es decir, la realidad no es la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, que está muy bien disfrutarla, está muy bien vivir en ella, está muy bien ser gente civilizada y que vive guay, pero creo que todo el mundo debería saber y entender unos mínimos que te permitan el hecho de, primera, subsistir y segunda, agradecer lo que tienes. Es decir, agradecer la silla, agradecer que le acabas de dar el botón para encender la luz durante la noche y no vivir a oscuras. Es decir, saber Valorarlo, ¿no? Lo no que es real, tenemos. es decir, correcto, es decir, saber que no es lo normal, porque tú te vas a África o te vas a cualquier país subdesarrollado y ves la realidad y ves que lo que tienes aquí es la hostia, pero no estamos acostumbrados a valorarlo siquiera. Claro. Pues, Carlos, estamos llegando ya a la última parte del podcast. Antes de terminar con la parte de supervivencia, quería preguntarte por una serie que era bastante famosa aquí en España, que es El último superviviente. Que esa, ¡Oh! recuerdo que cuando lo hacían en la televisión, o sea, mucha gente la veía. ¿Era Sí. fiel a la realidad o estaba un poco maquillado todo? Mira, creo que en parte hay que agradecer a esa serie el hecho de que a mucha gente de golpe empezara a entender lo que es la supervivencia. Pero yo no me meto en si el tío sabe o no sabe, ¿vale? Y el programa está muy mal hecho. ¿Por qué? Porque has tenido la posibilidad y la opción de mostrar algo importante, es decir, dar información a la gente, que decir, oye, mira, si te pasa algo, hacer esto, esto, esto y esto te puede salvar la vida. Y en lugar de eso, se dedicaron a hacer espectáculos. Es decir, ¿por qué cobró tanta fama? Me dirás que tengo razón. Porque el tío es asqueroso. Es decir, el tío encuentra una tarántula y se la mete en la boca viva. Correcto. Y empieza a poner cara de asco, cara de circunstancias. Vamos a ver. ¿Vale? Pero ¿verdad que sabes hacer fuego? ¿Por qué no lo cocinas? Segunda, te estás metiendo un insecto vivo en la boca. ¿Te piensas que el insecto no se va a defender? Que cuando empieza a pasar de tu boca para abajo no va a estirar las patas y va a intentar agarrarse a tu cuello y te va a matar asfixiado. Tercera, ¿te crees que ese insecto no está lleno de patógenos, de posibles parásitos, etcétera, que tú te estás metiendo en la boca y te los estás tragando? Y ya, si quieres rematar, cuando coge la mierda de elefante y la exprime y se bebe el líquido que sale de la mierda de elefante, ¿vale? Si lo analizas, ojo, ¿el elefante es un mamífero? Sí. ¿Qué tienen todos los mamíferos en las heces? Bacteria E. coli. Cojones. Te has bebido un vaso de agua, vas a cagar 6 litros. Si lo analizas, un programa que podía haber sido la leche, porque si lo hubieras basado en una base científica, pues podías haber dado una información espectacular a cualquier persona que lo vea, decir, mira, vale, si algún día me quedo tirado en la nieve, pues tengo que hacer estos pasos para poder salir o haciendo esto puedo subir mi porcentaje de De supervivencia. supervivencia. Y no, Claro. en lugar de eso se dedicaron a hacer espectáculo, hacerlo muy visual, hacer que la gente estuviera sentada diciendo, ¡guau, lo que pasaba! ¿No? Y la información que dieron fue mala. Y por eso te digo, en sí hay que agradecer que eso dio cierta visibilidad al ámbito de la supervivencia, pero, hostia, lo podían haber hecho muy bien y para mí es un auténtico desastre de programa. Está un poco exagerado, ¿no? Y además la información, Un poco pues, no, un poco distorsionada. un poco no. Realmente el tío que hace, hay un barranco, encuentra una cuerda en una mina abandonada de hace 50 años y se pone a hacer un rappel por el barranco. Vamos a ver, ángel de Dios. Primera cosa que tiene la supervivencia, no la empeores. Es decir, no te hagas daño. Si ya estás Claro, perdido, si ya estás sin agua, si encima te rompes una pierna, la acabas de joder 50 veces más. ¿Vale? claro. Entonces es eso, ¿no? Es lo mismo que decíamos hace un rato, que viene un tío a atracarme con un cuchillo y me acabo de ver una película de Steven Seagal y le voy a hacer ja, 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 y le voy a quitar el cuchillo. Te van a pegar 20 puñaladas por tonto, ¿vale? Esto es el mismo. Cuando la gente ve ese programa, se cree que como tiene esa información puede hacer lo mismo que la otra persona Y va a ser que no. en una catástrofe. Correcto. Entonces, considero que un programa de supervivencia tendría que ser obligatorio,
que la asignatura de supervivencia en los colegios debería ser obligatoria, enseñar primeros auxilios, enseñar gestión emocional, enseñar a orientarse a un niño. Esas 4 pilares básicos deberían de enseñarse en el colegio. Y que, bueno, si hicieras un programa para televisión de supervivencia, hazlo bien, tío, hazlo, dándole unas nociones a la gente de cosas que realmente le puedan salvar la vida y que no los Claro. vayan a llevar directos a la tumba. ¿Hay algún programa que tú creas que es bastante fiable? Porque no sé si a lo mejor canales como National Geographic y cosas así o Discovery tengan alguno. Te diría que sí, pero mira, National Geographic sí que me gustaba mucho porque eran realmente muy concienzudos en lo que es y no andaban con florituras, pero luego se les ha ido la olla con las momias de Egipto y tal y se les ha ido un poco de la cabeza. Pero si te vas a Discovery tampoco te diría, porque todos son programas que están basados en el espectáculo, en que tú lo veas y estés ahí con la boca abierta flipando durante 40 minutos, ¿de acuerdo? Porque al final nadie se va a ir a la puñetera jungla a comerse hormigas balas, ¿vale? Pero sí Claro. considero que a nivel español, por ejemplo, porque yo siempre digo que la supervivencia, si la vas a basar en un entorno, mírate tu entorno, es decir, personas especialistas en tu entorno, ¿vale? Entonces sí que te puedo decir que en España, a nivel YouTube, hay una cantidad de morralla espectacular, hay muy poquita gente que realmente esté sirviendo buen material, porque la gente lo que hace es ver vídeos americanos y hacer lo mismo en español, pero nadie se para a analizar nada. Pero en cambio sí te puedo decir que hay varias escuelas donde si quieres aprender bien, de lo que son a desarrollarte en un entorno natural y saber hacerte tu juego, potabilizar agua, encontrar alimento y hacerte un refugio, hay escuelas muy buenas. Si te pones a buscar, hay escuelas muy buenas en España. Tenemos muy buenos profesionales que a nivel internacional dan mucho la talla. Qué guay. Pues es que justo me has... quería terminar con esta pregunta, el tema de la supervivencia, pero me has recordado una pregunta que no te he hecho antes. Y era, ¿cuál es el animal más peligroso que te has encontrado tú alguna ruta de supervivencia extrema? Mm, el humano. Sí, ¿no? El que a lo mejor menos te puedes fiar. Mira, al final es fácil. Es decir, tú te encuentras un lobo en mitad de Siberia. El lobo te quiere comer, tronco. No hay segundas intenciones. No te va a menear la cola diciendo quiero que me acaricies y luego te va a morder el cuello. No, no, no. Te quiere comer. Es sincero, desde el primer momento. En cambio, he tenido la suerte de poder viajar por diferentes países y te puedo decir que me he visto en marrones muy, muy grandes por confiar en personas que te decían, hostia, pues vente que te llevo a tal sitio y me he encontrado en marrones muy gordos por confiar en personas. Entonces, ya te digo, para mí es mucho más fiable un animal salvaje porque tiene claro que o no No hay quiere que trampa te ni lo cortón. comas o te quiere comer. En cambio, las personas son extremadamente más Claro. poduras. Joder, Carlos, pues yo creo que el podcast ha dado para muchísimo, ¿eh? Yo, por lo menos, a ver, creo que no voy a poner en práctica nada esta noche, pero está bien saberlo todo por si, joder, nunca sabes qué puede pasar, ¿no? Que al final una Ah, persona a lo mejor no pretende irse a la montaña a hacer supervivencia extrema, pero nunca sabes cuándo te puedes caer sin querer por cualquier circunstancia y necesitar ciertos consejos que te pueden venir muy bien, por mínimos que sean. La tontería, en- por ejemplo, del silbato, enfócalo. ya te... Mm. Pero ya te digo, enfoca la supervivencia a algo más mental y verás cómo la usas hoy mismo. Claro, claro, eso seguro. Para muchísimas cosas del día a día. Para todo. Pues hemos llegado a la última parte del podcast, que se divide en dos bloques, que todos Ujú. los invitados también tienen que pasar por aquí, es necesario. La primera parte es que ahora es el momento para que hagas spam, publicidad de todo lo que quieras. O sea, puede ser tuyo, puede ser incluso de las escuelas que me has comentado de supervivencia que lo hacen de puta madre, es de lo que quieras. O sea, ahora siéntete libre para hacer promoción de lo que sea. Pues no voy a hacer ninguna. No, realmente me gustaría que la gente
pare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Es decir, meteros en internet, buscar información. Considero que toda persona está obligada en parte por simple sentido común, a buscar las herramientas que garanticen su supervivencia. Y ya está, que la gente se lo meta en la cabeza. Entonces, dentro de eso, os digo, hay grandes profesionales de habla inglesa, hay grandes profesionales de habla española, hay escuelas de supervivencia que si os interesa, yo qué sé, hay muy buenas escuelas en España, no voy a citar ninguna, simplemente buscar, analizar y ver cuál es la que más os gusta. Pero, repito, toda persona por simple sentido común debería estar obligada a buscar esas herramientas para garantizar su supervivencia. Y hoy en día no lo hacemos. Me parece un muy buen consejo, o sea, una muy buena recomendación y muy buen consejo ya para todo, o sea, para la supervivencia y para la vida en general, que busquen, investiguen y que conozcan un poco más, no solo la información que reciben del día a día Correcto. de lo que ven o lo que oyen. Y la última parte, cuidado que esta puede ser más difícil que la supervivencia, que es que me tienes que A dar ver, 4 recomendaciones, ¿vale? Las recomendaciones son una peli, una serie, un libro y en el caso de que te guste, un videojuego. ¡po! A ver, Esta empezamos parte, con la que una quieras, con la peli, que ¿no? quieras. Sí, la recomendación que quieras. Peli, pues mira, la última que analicé es la de Camino a la Libertad. Considero que es de las películas que se han hecho a nivel supervivencia de las mejores hechas. Es decir, tiene muy poquitos fallos a nivel técnica y a nivel espectáculo de paisajes, de psicología, de cómo entre ellos se interrelacionan, el trabajo en equipo, el lideraje, la gestión emocional, etcétera. Si la analizas, es una película muy, muy buena. Y como segunda película, La lista de Schindler. Qué chula, pues, pues sí, me lo apunto, la verdad. Sí. Como serie, no veo series. El último superviviente. No, no, tío. No, esa no. Esa no. Pero ya te digo, es que no he visto series. Pero te recomendaría cualquier serie. Mentira, sí que vi una hace mucho tiempo y me gustó mucho. Creo que es Black Mirror, ¿puede ser? ¿Me suena el Sí, puede nombre? ser, claro, sí, sí, por supuesto. ¿Vale? Porque me gusta porque explica cosas de la sociedad desde distopías muy, muy raras, pero que si lo analizas y lo sabes ver desde diferentes puntos de vista, te da una información muy buena. Es un Y punto de hace vista muy pensar, chulo. ¿no? Hace pensar de cosas de Sí, nuestras del día a día que para que las veas desde otra perspectiva. correcto. Un libro, El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Es increíble, maravilloso. ¿Vale? Va de la vida de una persona que es psiquiatra y, bueno, de su paso por un campo de concentración en la época. Bueno, no os hago mucho spoiler, ¿vale? Pero si lo podéis leer, leerlo porque vale mucho la pena. Y un videojuego, pues es que no juego a videojuegos, no te sé decir. A veces juego alguna partida con mi hijo al Mario Kart, pero es que no te sé decir. Y me gana siempre. Entonces, no sé, videojuegos no te sé decir. Bueno, nos quedamos con el Mario Kart, que es un juegazo también, ¿eh? No, está muy bien. Nada, pues está genial, Carlos. Espero que te lo hayas pasado muy bien, que hayas estado a gusto en el podcast, que siempre lo digo, que al final es lo más importante, que el invitado esté bien y esté a gusto. Yo creo que buah, es que nos puede dar para muchos más podcasts. Que de hecho hay muchos temas que también me gustaría hablar contigo. A lo mejor te digo de hacer incluso otro, que sería pues, el tema del bullying y tal que hemos hablado al Cuando principio. quieras, cuando quieras. Y nada, eso, que muchas gracias por haber venido y que eso, que es un placer tenerte aquí. Pues un gustazo, muchísimas gracias. Y para todos los que estáis escuchando, como siempre digo, muchísimas gracias por estar un capítulo más con nosotros. Espero que os haya encantado. Y en breve tenemos capítulo 13, pero no un capítulo cualquiera, sino la experiencia de colegueo con Víctor y con Guillem. Así que nada, chavales, nos vamos escuchando. Un abrazo.